presente de River Plate es devastador, es cansador, es desalentador. Pero este presente tiene un motivo y tiene una acumulación. Porque el hincha de River está cansado hasta acá, no por lo que pasa este año, ni por las cosas que hayan pasado hace un año atrás. El hincha de River está cansado porque lleva años sufriendo mazazos, cachetazos. El hincha de River está verdaderamente podrido porque el hincha se sabe grande. El hincha se sabe grande, sabe que River es una institución que durante muchos años se ha acostumbrado a ganar y a ganar muchos títulos, muchos torneos locales especialmente. Y de pronto viene un entrenador, exjugador, que lo levanta a River en el ámbito internacional y que lo eleva en 7 títulos internacionales adicionales a los 5 que ya tenía. Pero la pregunta aquí es, ¿desde cuándo River anda mal? ¿Desde cuándo el equipo hoy dirigido por el Chacho está mal? Y la respuesta es hace 3 años y quizá un poquito más. River viene muy mal hace más de 3 años en realidad. A finales del año 2022 o durante el año 2022, el River de Gallardo no dejaba una buena imagen, lo cual hacía que el muñeco diga, bueno, me parece que me tendría que haber ido un año antes, en 2021, pero me voy a retirar a finales del año 2022. Y así lo hizo, con una conferencia de prensa muy emotiva. En aquel entonces el hincha de River decía que no se vaya, un añito más, Muñe, un añito más. Sin embargo, el periplo del muñeco Gallardo se terminó en diciembre de 2022, cuando anunció que no continuaría. Y River tuvo que salir a buscar un técnico. Y encontró a un exjugador de River, defensor, Martín de Michelis, que había estado teniendo experiencias no en el primer equipo, sino en las divisiones inferiores, llamémosle del Bayern Múnich, un técnico que ha vivido mucho tiempo en Alemania, muy arraigado al equipo bávaro, y arriba para hacerse cargo de River en el año 2023. Pero el plantel de River estaba formado. Y en el año 2023 River se corona campeón. Pero muy bien, ¿eh? Se corona campeón muy bien, muy bien. Lo ganó muy bien, lo ganó realmente muy bien al campeonato. Triunfo sobre Boca en la última jugada, con un penal que le dan a River, que convierte Borja. De Michelis disfrutó de un Borja arrasador, realmente súper goleador, al punto de que terminó siendo, junto con Juan Pablo Ángel, el máximo goleador colombiano en la historia de River. No es poca cosa. No sé si 64 goles, una cosa así. Ese River, además, en la tabla anual, saca una diferencia tan abismal sobre el segundo en aquel año, al punto de que el segundo, que era Talleres, estaba más cerca del último puesto que del primero. Ese era River de 2023. ¿Cuándo empieza la debacle del equipo de Núñez? Luego de salir campeón de aquel torneo, River juega contra Talleres por la Copa Argentina. No me acuerdo si jugaba por 16avos, octavos de final. Queda eliminado. Yo creo que era 16avos de final. Queda eliminado con Talleres, con su máximo perseguidor. Queda fuera con su máximo perseguidor. Equipo que también le había ganado en el torneo local. Se ve que River tenía cierta dificultad con Talleres. River queda eliminado a manos de Talleres de la Copa Argentina y ahí empiezan un poquitito los problemas para Martín de Michelis, ¿no? Empieza a jugar más o menos River, empieza a tener algunos partidos, empieza a tener algunos problemas de vestuario el ex defensor millonario. Algunos problemas con Enzo Pérez, que me parece a mí que desestabilizó la situación del plantel de River. Comenzaron los malos mercados de River.
Uno de ellos fue uno de los gastos más abismales que tuvo River en su historia y fue la llegada de Villagra, Rodrigo Villagra, de Talleres. Del Talleres que tantos problemas le traía a River. Un 5 que uno decía, bueno, qué pieza que acaba de conseguir River porque haber desembolsado cerca de 13 millones de dólares, 12, 13 millones de dólares, este muchacho tiene que ser una pieza clave en el equipo, ¿no? Y también había venido Santana, el uruguayo Santana, que hoy juega en Bragantino. Después de haber perdido esa instancia contra Talleres, River pierde por penales en la semifinal frente a Rosario Central. Y empieza la maldición de los penales para River. Un desastre River en los penales, un desastre. Yo no estoy seguro, me parece que River ha hilvanado 8 tandas consecutivas con derrota de penales, constituyendo la peor racha de la historia de River en penales, poniendo en negativo la racha de River en penales. Un espanto, mientras que la vereda del frente en aquel año ganaba todo por penales. Incluso esa misma Copa Libertadores 2023, Boca llega a la final a puro penales. Y también tuvo algunos penales en Copa Argentina, contra Almagro, si no me equivoco, contra Talleres. Después se le cortó. Pero la derrota con Central fue un golpe porque River podría haber logrado una especie de bicampeonato porque estábamos hablando de Copa de la Liga contra Liga Profesional. Entonces, esta desorganización que tiene la AFA con los campeonatos, que no sabes qué modalidad de campeonato se va a jugar el año entrante, diferente a la del año anterior, es una cosa rara, diferente. River pierde y Central luego se consagra campeón frente a Platense. Una semana más tarde se encuentran por el trofeo de campeones River y Rosario Central y gana River. Y gana River. Son los pequeños oasis de River de triunfos, de buenos momentos en estas malas épocas. Luego de ello, en el año 2024, River afronta la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata. Partido que comienza perdiendo, pero que luego puede dar vuelta sobre el final con un golazo de Rodrigo Aliendro. Un golazo, fue un golazo. River obtiene su último título, año 2024 hacia acá, último título de River. Y en un partido que había tenido cierto morbo, porque en Estudiantes estaba jugando Enzo Pérez, distanciado con De Michelis. De Michelis logra el último título de River y las cosas parecían sonreír de alguna manera. Además, River estaba afrontando la Copa Libertadores en aquel año, mientras que su rival no la estaba afrontando, no jugaba Copa Libertadores. Había clasificado a la Copa Sudamericana. Luego de haber sido subcampeón de la Copa Libertadores, a Boca le dio para Copa Sudamericana. Y River, en el medio de la Copa Libertadores, tiene un duelo por Copa Argentina frente a Temperley. Y ahí creo yo que viene uno de los primeros papelones de River. Porque hasta acá las otras eliminaciones habían sido eliminaciones que podían pasar. Pero lo de Temperley fue fatal. Lo de Temperley fue fatal. Empezar ganando y que te lo empaten con un gol de tijera, de chilena sobre el final y que después te ganen por penales otra vez. River otra vez por penales. Y esa definición está dentro de esa racha de 8 o 9 definiciones perdidas por River, ¿no? Derrota contra Temperley. De Michelis en el ojo de la tormenta. Indiscutidamente. De Michelis no iba más. No iba más. Y mucho más acompañó a que River en el 2024 se tuvo que encontrar con Boca. Se tuvo que encontrar con Boca en los cuartos de final de la Copa de la Liga en Córdoba. Un partido que, bueno, tuvo cierta polémica, pero Boca jugó mejor. Boca jugó mejor. Yo creo que en aquel partido se volvió a ver, luego de muchos años, un Boca jugar mejor que River. Y ganándole con justicia. A pesar de que hubo una pelota en el inicio del segundo tiempo, que quedará hasta el último día de nuestras vidas como duda,
si el gol entró, si fue gol, quiero decir, y si Chiquito Romero no pudo sacarla desde adentro la pelota. Bueno, la cuestión es que River termina perdiendo 3-2 con 2 goles de Merentiel, uno de Cavani, y para River habían marcado Borja y descontó el chileno Paulo Díaz sobre el final del partido. Derrota de River 3-2 con Boca. La vereda del frente, Boca, no puede conseguir el campeonato y atraviesa una situación similar, pero claro, habrá quien analice eso. Pero en aquel torneo el hincha de River pudo disfrutar de la derrota de Boca por penales con Estudiantes, y lo cual calmaba la situación. Claramente River pasándola mal, constantemente pasándola mal, luego termina mirando a la vereda del frente a ver qué hacía el rival, y entre los dos, entre River y Boca, se decían, bueno, pero por lo menos ellos tampoco. Así fue como River queda eliminado con Boca, y no va más De Michelis. Se terminó el ciclo de Michelis. O a De Michelis le finalizaron el ciclo porque se estaba gestando el regreso de aquel técnico que a River le había dado tantas alegrías hace no más de 2 años atrás, 3 años. El muñeco Gallardo volvería a River para afrontar la fase de eliminatorias de la Copa Libertadores 2024. La misma consistía con un octavo de final ante Talleres que fue favorable para River, triunfo en Córdoba, triunfo en el Monumental, y River avanza de ronda hacia los cuartos de final, donde tenía que jugar con Colo-Colo, otra vez un empate en Chile y un triunfo en Buenos Aires. Ya depositaba a River en la semifinal a sabiendas de que la final se jugaba en el Estadio Monumental. Eso motivó el deseo de llegar a la final, pero no la competencia. En River llegaron algunos otros refuerzos nuevos como Ser Fonseca. El uruguayo Nicolás Fonseca llegó a River con el antecedente de su padre allá por el año 2002, Daniel Fonseca, uruguayo este también, que había tenido un partido muy recordado con Boca en el torneo de verano en Mendoza, empatando un partido sobre el minuto 93 y convirtiendo el penal decisivo. Y este pibe llegaba a River proveniente del fútbol uruguayo. Gallardo decide ponerlo a él en el medio campo para afrontar un semejante duelo contra Atlético Mineiro. Aquella noche River no compitió en Brasil. No compitió. Perdió 3-0. Haciéndonos regresar a los viejos tiempos cuando River perdía asquerosamente allá en la década del 2000. 4-0 con Gremio, 3-0, 4-0 con América de Cali. Esas derrotas del viejo River se volvían a ver. Un Daverson que a River le hizo lo que quiso. Hizo su show, se tiraba al piso, hacía piruetas en el piso e hizo goles. Para la vuelta, el hincha de River tenía esa fe que solamente el muñeco Gallardo podía darle a River. River llevó a cabo el recibimiento histórico más grande. Históricamente el recibimiento más grande. Un recibimiento impresionante. Como se puede ver en el video, parecía el caldero de una bruja que estaba cocinando algo. Era espectacular. El Monumental se tiñó de un humo rojo extraordinario. Pero claro, esto trajo su debida sanción, ¿no? Empate en 0 contra Atlético Mineiro y River se queda afuera de la Copa Libertadores y teniendo que observar cómo Mineiro y Botafogo jugarían la final luego de ello. A pesar de ello, River cosechó victorias en la Bombonera. Ganó 2 años consecutivos en la Bombonera. Ganó en 2023 y ganó en 2024. 2-0 y 1-0. Fueron pequeños, buenos tragos en los malos tiempos de este River que no la pasaba bien. Finaliza el 2024, tiempo para Gallardo para tener una pretemporada completa, cosa que se decía que no había podido tener, y tiene que afrontar River un nuevo torneo, una nueva Copa Libertadores,
Pero viene el primer golpazo para River. Supercopa Internacional, uno de estos torneos inventados por la AFA, que dos equipos de Argentina se tienen que ir a jugar al culo del mundo, en este caso a Paraguay. River jugó contra Talleres. Y yo creo que fue de los peores partidos que le vi jugar a River. Los futbolistas se arrastraban en la cancha y Talleres andaba en un mal momento. Talleres andaba en un mal momento. Y fue derrota por penales. Otra vez los penales. En este caso Armani, que se decía que no atajaba penales, había tenido alguna buena intervención, atajando algunos penales, pero vino la displicencia de Colidio, que tuvo el penal del triunfo en sus pies y lo tiró mal, con displicencia. River pierde con Talleres, le suma la segunda estrella en el escudo al equipo tallarín, al equipo cordobés, y River seguía regalando títulos. Para ese mismo año, River competía también por la Copa de la Liga, con algunos refuerzos que todavía no terminaban de convencer. Pero el lucero de River en aquel año era Franco Mastantuono, un pibe surgido de la reserva junto con Zubiabre y con el Diablito Echeverri, que ya se había ido al Manchester City. Franco Mastantuono jugó un campeonato, una Copa de la Liga 2025, un torneo Apertura 2025, maravilloso, convirtiéndole un golazo a Boca de tiro libre, llevándose el equipo al hombro, cuando River tenía que depender de un pibe de 18 años. Tan es así que el Real Madrid puso sus ojos en este jugador millonario y decidió llevárselo por 45 millones de dólares o de euros, no estoy seguro. Y River se quedó acéfalo, se quedó sin un líder. Pero esto no sucedió hasta finalizado el Mundial de Clubes. Un nuevo torneo inventado por la FIFA, a mi manera de verlo, espectacular, porque hay torneos que están bien creados, bien hechos, y River y Boca tuvieron que viajar al Mundial de Clubes, que se disputaría en Estados Unidos. A River le tocó el Urawa Red Diamonds de Japón, le tocó el Monterrey y el Inter de Milán, el subcampeón de la Champions League. Bueno, acá el perjuicio para el hincha con respecto a Boca es que a River lo habían mandado al oeste de los Estados Unidos y en 2 partidos de ellos al oeste lejano, al norte, ya casi lindando con Canadá. A Seattle lo mandaron a River para que juegue sus partidos en el Lumen Field de Seattle, donde era muy difícil llegar. Boca tuvo la suerte de jugar partidos en Miami. Sabemos muy bien que desde Córdoba, desde Buenos Aires, hay vuelo directo a Miami. Es un poquito menos complicado llegar. Y Boca se floreó por el tema de la hinchada. Pero River tuvo que jugar el Mundial de Clubes. Triunfo contra los japoneses, 3-1. Llegada de Driussi a River a principio de año, lesión de Driussi. Segunda lesión de Driussi. Convirtió un gol y se lesionó. El arquero lo golpeó, se lesionó. River se queda sin delantero para el Mundial de Clubes. Franco Mastantuono no fue el mismo. Franco Mastantuono se cuidó. No quería llegar golpeado al Real Madrid. Nunca se sabrá. Pero el rendimiento de Mastantuono no fue el mismo. River empata 0-0 con Monterrey, lo cual fue el sinónimo de una derrota, porque River pudo ganar ese partido, debió ganar por la historia aquel partido contra Monterrey, contra Rayados, donde jugaba Sergio Ramos, donde jugaba Berterame, donde estaba el colombiano de Osa, que un año más tarde River sondearía. Y por supuesto, bueno, River dependía de un triunfo o un empate y un resultado del otro partido contra el Inter. El Inter que no había demostrado grandes cosas. Un empate con los mexicanos y casi una derrota con los japoneses. River podía llegarle al Inter, pero no pudo finalmente. Un Marcos Acuña, de los grandes jugadores que llegaron, de los positivos que llegaron a River en estos tiempos,
que se terminó peleando con Dumfries del Inter, siendo expulsado, y River perdiendo 2-0. Final prematuro para River en el Mundial de Clubes. Ojo, ellos también. Ellos se quedaron afuera. Y ellos se quedaron afuera en un partido un poquito más papelonesco que River. Se termina el Mundial de Clubes y River tenía que afrontar la Copa Libertadores. Boca había quedado eliminado en la fase previa con Alianza Lima. Alivio para River. River y Boca cayeron en la mediocridad porque el bienestar de uno dependía de las derrotas del otro, y sigue siendo así. River quedaría eliminado contra Palmeiras, no compitió, y en lo que sería el arranque de una racha consecutiva de derrotas. Derrota con Palmeiras de local, derrota con Palmeiras de visitante, derrota contra Atlético Tucumán en Tucumán, derrota con Sarmiento en el Monumental, derrota con Gimnasia, un penal errado en la última jugada, derrota con Riestra. Y aún así River clasificó, porque el torneo local es pedorro, porque entra cualquiera, entran todos, y River clasificó como uno de los peores ubicados. Pero claro, ¿clasificó para qué? Para quedarse afuera en octavos de final frente a Racing, con un error garrafal de otro jugador traído que fue Galarza Fonda, que yo creo que fue uno de los peores refuerzos de River. Luego se florearía en el Mundial con Paraguay, pero en River no fue. En River fue un desastre. Por otra parte, River jugaba la Copa Argentina 2025, donde venía más o menos bien. No había tenido grandes sobresaltos River, pero en la semifinal se encontró con Independiente de Rivadavia de Sebastián Villa. Y fue derrota por penales, nuevamente. River afuera de la Copa Argentina. River seguía sin ganar títulos. Se termina así el año 2025 con una derrota también, en esa racha consecutiva de derrotas, una derrota con Boca, jugando uno de los peores partidos de River en un superclásico en los últimos años. River se acostumbró a perder. River se acostumbró a perder. Y arrancando el año 2026, con un mercado de pases que River esperaba fuera un poco más propicio, la llegada de Matías Viña para el lateral izquierdo, la llegada de Salas, no en este verano de 2026, sino a mediados de 2025, luego del Mundial de Clubes. Un Salas que tampoco había empezado prometedor, como un muchacho que iba adelante, que le pegaba desde donde la agarrara. Nada. Apartado, en Cantilo, como los otros. River hizo un mal torneo local a principios de 2026, hizo un mal torneo local, derrota en el Monumental, asunción del Chacho Coudet en medio de ese torneo, derrota en el Monumental, con Boca en el Superclásico, un gol de Paredes, derrota con Atlético Tucumán, para un River ya clasificado, sí, para un River ya clasificado. Y había clasificado entre los primeros, y ustedes me dirán, bueno, pero me dijiste que fue un mal torneo. Jugó mal, River jugaba mal, jugaba feo, pero aún así se clasificó. Y en octavos de final se estaba quedando afuera con San Lorenzo con un jugador de más todo el partido, con un jugador de más. Y en el estadio, en ese momento el estadio explotó. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo, hasta que viene el pelotazo de Quintero con forma de centro, que se le cuela a Orlando Gil, arquero de Paraguay, que después atajó penales con Alemania, marcando el empate 2-2, y River ganando en penales, hasta llegar a la final con Belgrano, donde River ganaba 2-1, y a falta de 15-10 minutos, Lautaro Rivero, penal de Rivero, gol de Belgrano, saca en el medio, gol de Belgrano, otra vez,
fresquito lo de Flamengo en el año 2019, otra vez, más todo el morbo que le habían sumado a ese partido. Otra vez. Final perdida por River. El Chacho Coudet ya no era mirado con ojos de Salvador, ya estaba un poquito en juicio. Sin embargo, luego vino el Mundial, el argentino se distrajo con la selección que dejó una impresión muy positiva en la Copa del Mundo. Argentina le gana a Inglaterra, un partido para el infarto, y River juega en el medio del partido de semifinal y la final del Mundial. Pierde con Aldo Civi 3-1 en Salta. Y con algunas incorporaciones que valían la pena. La llegada de Otamendi, que aún estaba en la selección, Arambarri, Giovanni González, Borré y Beltrán. Correa todavía no había llegado. Afuera River de la Copa Argentina con Aldo Civi. 3-1. ¿Por qué? Y bueno, y llegamos hasta el momento actual en el que River debutó con una derrota con Barraca Central. Un planteo defensivo el de Barraca, seguramente. Algunas cuestiones arbitrales que no vamos a entrar en eso porque River no tiene que caer en eso. River tiene que jugar con grandeza. Y pierde con Barracas 1-0. Y ya con los refuerzos. Bueno, uno dirá, bueno, hay que darle tiempo, recién empieza. Pero venimos dándole tiempo hace 3 años a River. Esperemos que el equipo de Núñez pueda revertir esta situación penosa y sacar adelante, porque el hincha de River está esperando triunfos, está esperando títulos, porque eso es River. Señores, no dejen de suscribirse al canal, no dejen de dejar su like, es gratis, y activen campanita para que puedan ver todo el contenido que Partidos Liquidados les provee cada tanto. Un saludo a todos.